Muy buenas tardes, amigos de la red. En esta ocasión aprovecharemos esta oportunidad para hacer un poco promoción y difundir la actual presencia y alcance de nuestros derechos humanos a partir de este nuevo paradigma que se viene forjando en nuestro sistema jurídico. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el matrimonio entre personas del mismo sexo como derecho humano a la luz del nuevo paradigma constitucional. Y quiero comenzar por explicarles que este nuevo paradigma constitucional se forja a partir de la reforma en materia de derechos humanos que sufre nuestra Constitución Política en junio de 2011. ¿Qué tiene de innovador esta reforma? Bueno, una cosa muy sencilla. Y con esta no quiero verme denigrante en decir que nuestra Constitución no contemplaba ya los derechos humanos y los principios base del entramado nacional. Simplemente que acata una recomendación de carácter internacional para hacer valer como derecho humano todos los derechos que no deben de ser limitados, ni restringidos, ni coartados en su mínimo grado. Esto deviene de la aplicación de 4 principios base, tanto de nuestra Constitución como del derecho convencional. Y lo es el principio de la no discriminación, el principio de igualdad, el principio pro persona y el principio de universalidad de los derechos humanos. Como primer punto, quiero acotar el papel del Estado y del derecho como instrumentos garantes de los derechos humanos. Para ello, quiero hacer énfasis en algo que nos cita el autor Norberto Bobbio al referirse a los derechos humanos como límites al poder, y nos dice: el poder político se encuentra limitado por la existencia de derechos cuyos titulares son los individuos, y la doctrina nos marca que las garantías individuales, ese bloque de derechos, devienen a ser un requisito sine qua non para la existencia de una Constitución. Este nuevo derecho, como un sistema de normas de carácter constitucional, basadas hoy día en los principios de igualdad, de no discriminación, pro persona y universalidad de derecho, lo único que vienen a dar es certidumbre y legalidad jurídica de que el Estado, como la máxima autoridad para hacer valer los derechos humanos, se encuentra hoy día con los instrumentos necesarios para efectivizarlos a su máxima capacidad. De bien importante entonces comenzar a introducirnos a nuestro tema, que es la discriminación que hoy sufren los homosexuales como un grupo vulnerable de la población, pero en específico el derecho humano de no permitírseles el acceso al matrimonio como cualquier persona. Las estadísticas recientes han arrojado por una encuesta de la ENAD que 7 de cada 10 personas homosexuales señalan estar totalmente de acuerdo, y en parte sí y en parte no, en que en México no se respetan los derechos humanos, específicamente de este tipo de personas. 1 de cada 2 homosexuales o bisexuales considera que el principal problema que enfrenta la discriminación, seguida de la falta de aceptación y las críticas y las burlas, es el rechazo en el trabajo, incluso en la propia familia, el denegarles el acceso a instituciones educativas, el rechazo religioso, la negación de servicios gubernamentales e institucionales, la humillación, las torturas sociales e inclusive la muerte. El Estado ante esta situación no se puede quedar inmune, no puede quedar con los brazos cruzados las violaciones de los derechos humanos. El matrimonio, como una institución tanto de carácter público como privado, necesita la intervención del Estado para regular las relaciones que éste implica. Es verdad que por falsos estereotipos y arqueotipos religiosos, sociales y morales, el matrimonio hoy día tiene una connotación formalista. Sin embargo,
A la luz de este nuevo paradigma de derechos humanos y de estas recomendaciones que ha hecho el derecho convencional a nuestra Constitución, de adecuar nuestras normas internas de manera que no vulneren, no limiten, no restrinjan los derechos humanos, viene a sacar a colación de que el matrimonio, como lo establece el sistema universal de derechos humanos y el sistema americano, como una institución que se encuentra al alcance de todo tipo de personas. Y hablar de todo tipo de personas me refiero a hombres y mujeres. Un hombre tiene el derecho de reunirse, si así lo desea, de entablar una relación sentimental o afectiva con personas del mismo sexo. Y esto no tiene que ser una condición para discriminación. La discriminación contra las personas que tienen preferencia u orientación sexual diferente a la heterosexual se manifiesta como la homofobia, que es la aversión contra las orientaciones, preferencias sexuales, identidades o expresiones de género distintas a las tradicionales. Su contracara, sin duda alguna, es el respeto a la diversidad, que implica no solamente tolerar, sino comprender, entender que todas las personas tienen el derecho a realizar su proyecto particular de vida y que todas gozan de la protección de las instituciones públicas sin ninguna distinción. A este respecto, cabe pertinente señalar el papel que hoy juega el derecho convencional en nuestra Constitución. Sin duda alguna, el artículo 1 constitucional nos establece que queda prohibida toda clase de discriminación contra la persona, que toda persona gozará de iguales derechos, esto aplicando el principio de igualdad, y que esos derechos son de carácter universal, y que además cualquier implicación que tenga que ver con los derechos siempre se debe de ver por encima de lo que más le convenga a la persona, y aquí se aplica precisamente el principio pro persona. A este respecto, el Sistema Interamericano de Derechos, junto con el Sistema Universal de Derechos Humanos, ha emitido en el 2008 una serie de resoluciones que ponen y aclaran que la discriminación por orientación sexual no es una condición para ejercerla. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y recientemente la Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, que han establecido precisamente, y aunque suene repetitivo, que la orientación sexual, la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad, el transgénero, el transexualismo, no tienen que ser condiciones o requisitos para ser discriminado. El matrimonio, para hacer un poquito de antecedente social, debemos primero comenzar diciendo que en México fue a partir precisamente de esta reforma de junio de 2011, donde la comunidad homosexual dejó de seguir tapándose la boca y hablar. Pidió al Estado que se le reconocieran los derechos humanos, porque si el Estado traía en boga este nuevo paradigma donde todas las personas tenían o eran susceptibles de alcanzarse, entonces era pertinente que el derecho a contraer matrimonio, el derecho humano a realizar su vida afectiva, se viera respaldada por el papel que juega el Estado. La primera vez que la ONU se posicionó respecto a los derechos LGBT fue en 1994, mediante la resolución favorable del caso Tonen contra Australia. En esta situación, el Comité de los Derechos Humanos emitió ciertas recomendaciones, ciertas comisiones, y estableció específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que la condición sexual no debía ser un factor discriminativo. Vayamos al grano. En México, precisamente, se ha gestado últimamente o recientemente este tipo de problema. Y puedo decir que es un problema, porque el derecho humano a contraer matrimonio no debe estar
supeditado a una vía, en este caso, vía legislativa y vía judicial, que son las dos alternativas en las que las personas pueden acudir a solicitar la efectividad de los derechos humanos. La vía legislativa hace un par de años ocurrió con los estados de Coahuila y del Distrito Federal, con la ley de convivencia para el Distrito Federal. Sin embargo, los resultados que se hubieran esperado de esta ley no fueron los más no fueron los más favorables para este grupo vulnerable. Posteriormente y recientemente, en el 2012-2013, la vía judicial ha sido la alternativa del individuo, de la persona, de hacer valer este derecho. Casos como los amparos promovidos en los estados de Colima, Oaxaca y Yucatán nos hacen un referente teórico y legal de que este problema viene suscitándose, pero que afortunadamente la respuesta que están recibiendo de su garante máximo, en este caso las instituciones jurisdiccionales, ha sido favorable. Los tribunales colegiados de circuito han emitido las resoluciones en favor de que valga el matrimonio entre personas del mismo sexo, y dentro de esas recomendaciones ya se ha ordenado a las autoridades responsables la reparación a la violación del derecho humano a contraer matrimonio. Esto a la luz de una sola cosa. En mi opinión, en mi modesta opinión, no considero que una persona, en la calidad de persona, tenga que acudir a solicitar la protección de la justicia federal cuando se le vulnere un derecho humano. Considero que si el alcance de los derechos humanos que hoy día se jactan nuestros legisladores de pronunciar en los discursos, debe de ser en un campo totalmente amplio, a la luz del principio de igualdad, no discriminación, universalidad y pro persona. El derecho, cualquiera que éste sea, debe de conjugarse en su pleno y total disfrute.